morning from Sao Paulo. Buenos días desde Sao Paulo. Here it's very hot. Aquí hace mucho calor. I don't know where you are, No sé dónde estás tú. and I don't know if it's hot or cold, Y no sé si hace frío o calor. but here it's hot. Pero aquí hace calor. All right, let's go to verse 22 of 1 Corinthians 1 in the Passion. Muy bien, vamos al versículo 22 de Primera de Corintios, capítulo 1 en la Pasión. So look what he says. Miren lo que dice. For the Jews constantly demand to see miraculous signs, Porque los judíos constantemente exigen ver señales milagrosas, while those who are not Jews constantly cling to the world's wisdom. mientras que los que no son judíos constantemente se aferran a la sabiduría del mundo. Do you know what is very interesting? ¿Sabes qué es muy interesante? Paul is saying that both things are wrong. Pablo está diciendo que ambas cosas están mal. And on the other hand, Paul is saying Y por otro lado, Pablo está diciendo that the gospel must be preached with miraculous signs. que el evangelio debe ser predicado con señales milagrosas. So why is Paul speaking against the Jews and against the Gentiles? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando en contra de los judíos y en contra de los gentiles? Well, actually, he's not speaking against them, Bueno, en realidad no está hablando en contra de ellos, but he's speaking what they want to find. pero él está hablando de lo que ellos quieren encontrar. Now, in order to find out why Paul is saying that, Ahora, para descubrir por qué Pablo está diciendo eso, you have to actually continue into verse 23. tienes que continuar en el versículo 23, Because verse 22 and verse 23 are not even disconnected. porque el versículo 22 y el versículo 23 ni siquiera están desconectados. It's a very, very bad division. Es una división muy, muy mala. It should be one sentence and one verse. Debería ser una frase y un versículo, Because he uses the word but. porque él usa la palabra pero. Look verse 23. Mira el versículo 23. But we preach the crucified Messiah. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. So Paul is by no means saying that we should not preach the gospel with miraculous signs. Without miracle. No, we should not preach the gospel with miraculous signs. He's not saying that. Entonces Pablo de ninguna manera está diciendo que no debemos predicar el evangelio con señales milagrosas. Él no está diciendo eso. No, then he would contradict himself. No, entonces se estaría contradiciendo a sí mismo. Because in 2 Corinthians he says, I came with you with the signs and miracles. Porque en 2 de Corintios él dice, vine con ustedes con señales y milagros. And he even said that it is very important. E incluso dijo que es muy importante. But you know, in everything in the Bible, there are two perspectives. Pero sabes, todo en la Biblia tiene dos perspectivas. There's God's perspective, Está la perspectiva de Dios and there's man's perspective. y está la perspectiva del hombre. So from God's perspective, Entonces, desde la perspectiva de Dios, God will confirm his gospel and the message of the cross Dios confirmará su evangelio y el mensaje de la cruz with signs and with miracles. con señales y con milagros. That's God's perspective. Esta es la perspectiva de Dios. But here there was a different problem. Pero aquí había un problema diferente. The Jews, they did not want the message of God. Los judíos no querían el mensaje de Dios, They just wanted something spectacular and miraculous. solo querían algo espectacular y milagroso. You know, it's one thing if you really desire God and then there's a manifestation of the supernatural. ¿Sabes? Una cosa es si realmente deseas a Dios y luego hay una manifestación de lo sobrenatural, And that will help you to truly trust in God. y eso te ayudará a confiar verdaderamente en Dios. But look what he says. Pero mira lo que él dice. He says, but we preach the crucified Messiah. Él dice, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. You see, they did not want the crucified Messiah. They just wanted some miracles. Verás, ellos no querían al Mesías crucificado, ellos querían solo algunos milagros. And miracles does not bring salvation. Only the Messiah brings salvation. Y los milagros no traen la salvación, solo el Mesías trae la salvación. So Paul was saying, if you want miracles, then that's the wrong thing. You have to want Jesus. Así que Pablo estaba diciendo, si quieres milagros, entonces eso es lo equivocado, tienes que querer a Jesús. And if you want Jesus, he will demonstrate himself through miracles. Y si quieres a Jesús, Él se demostrará a través de milagros. Look, and then he says to people who are not Jews, which of course are the Gentiles, Mira, y entonces Él dice a las personas que no son judías, que por supuesto son los gentiles. that means that is me Austrian, Eso significa que ese soy yo austriaco, that is you Brazilian, ese eres tú brasileño, maybe you European. tal vez tú un europeo. Everybody who's not a Jew is a Gentile. Todos los que no son judíos son gentiles. And look what he said. Mira lo que dice. They constantly cling
to the world's wisdom. Se aferran constantemente a la sabiduría del mundo. So what Paul is saying, we are not going to give these people what they want, we give them what God wants. Así que mira, Pablo está diciendo, no vamos a darle a estas personas lo que quieren, les vamos a dar lo que Dios quiere. God wants to give them the Messiah. Y Dios quiere darles al Mesías. So that's the one we present to everybody whether they want it or not. Entonces, ese es el que les presentamos a todos, lo quieran o no. Because if they want a miracle, that doesn't save them. So we're still going to preach the Messiah. Porque si ellos quieren un milagro, eso no los salva, así que todavía vamos a predicar al Mesías. If they want wisdom, that's not going to save them either. So we continue to preach the Messiah. Si quieren sabiduría, eso tampoco los va a salvar, así que continuamos predicando al Mesías. Paul was so focused on preaching Jesus and Jesus alone Pablo estaba tan enfocado en predicar a Jesús y solo a Jesús, because he knew Jesus is the absolute only way to salvation. porque él sabía que Jesús es el único camino absoluto a la salvación. And look how he finishes. Y mira cómo termina. And this is so beautiful. Y esto es tan hermoso. He says the Jews stumble over him and the rest of the world sees him as foolishness. Los judíos tropiezan con él y el resto del mundo lo considera una necedad. Think about this. Piensa en esto. Those who want miracles are stumbling over him. Los que quieren milagros tropiezan con él. 3.5 years. 3 años y medio. Jesus even raised the dead. Jesús incluso resucitó a los muertos. He multiplied bread. Multiplicó el pan. He healed everybody who was sick. Sanó a todos los enfermos. And he even turned water into wine. Y hasta convirtió el agua en vino. And what did he have in the end? ¿Y qué tuvo al final? 120 people. 120 personas. That is not considered successful. Eso no se considera exitoso. Why did he only have 120 people when he had so many powerful miracles? ¿Por qué solo tenía 120 personas cuando realizó tantos milagros poderosos? Because they all stumbled. Porque todos tropezaron. They were looking for miracles instead of looking for him. Estaban buscando milagros en lugar de buscarlo a él. So those who are looking for wisdom and those who are looking for miracles, they will stumble over Jesus. Así que aquellos que buscan sabiduría y aquellos que buscan milagros tropezarán con Jesús. And they will see Jesus as foolishness, just like Paul says here. Y verán a Jesús como necedad, como dice Pablo aquí. Now, that doesn't excuse us from preaching the gospel. Ahora, eso no nos excusa de predicar el evangelio, Because we don't know what's going on in the hearts of people. porque no sabemos lo que pasa en los corazones de la gente. We have to preach the simple gospel of the cross wherever we go. Tenemos que predicar el simple evangelio de la cruz a donde quiera que vayamos. And trust in the power of the gospel, not into the power of man. Y confiar en el poder del evangelio, no en el poder de los hombres. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.